acerca de algunas cosas que han sucedido y pensaba, ¿no? Qué tremendo cómo en 8 años mi hijo ya ha vivido una pandemia y estamos en víspera de una guerra que en principio nos está tocando de lejos. Dios tenga misericordia tanto de ucranianos, de rusos y de todos los países involucrados. Y justamente se ha comenzado a predicar desde este lugar acerca de un Dios soberano que reina, que controla, donde no hay lugar a un dualismo, dos fuerzas luchando, como bien explicaba Marcos, el yin y el yang, sino un Dios soberano y debajo de ese Dios soberano lo visible y lo invisible. Y ha sido una semana donde muchos han venido con preguntas hacia aquellos que creemos en este Dios providente, que sustenta el universo con la palabra de su poder. Y claro que hay preguntas y muchas veces no hay respuestas a todo lo que está sucediendo. El día viernes, antes de dar una clase, había 2 hermanos ahí hablando de qué pasa ahora si el gobierno empieza a llamarnos para ir a la guerra. ¿Te animás a apretar el gatillo o no?, le decía uno. El más supuestamente espiritual decía: yo voy a encomendar mi vida en las manos de Dios. Sin embargo, el otro decía: no, como verdaderamente mi familia está en peligro, yo no tengo problema de sacar la ametralladora y lo que sea y defender los míos. Y son interrogantes, son preguntas existenciales que libros como los de Eclesiastés y libros como el de Job, estos libros que forman parte de lo que se conoce como la sabiduría sapiencial de la Biblia, nos invitan a reflexionar y a vivir de una manera sabia en estos tiempos. Porque al final la palabra sabiduría no tiene necesariamente que ver con llenar nuestra mente de conocimiento, sino que básicamente es saber vivir. Y muchas veces ese saber vivir tiene que ver con cómo responder ante preguntas como las que se van a plantear en la mañana de hoy al ver los 4 amigos de Job. Preguntas existenciales que en definitiva el libro de Job nos invita no solamente a reflexionar, sino también a llegar a conclusiones. Hay una conversación, como bien se estuvo explicando, en el cielo, de la cual Job no es consciente en todo el libro. Él va a llegar al capítulo 42 y va a seguir ignorando la conversación que el diablo tuvo con Dios. Ya se ha explicado perfectamente. Y el tema del libro no tiene que ver necesariamente con el sufrimiento, sino con la fe de Job. El sufrimiento es la prueba que Job tiene que atravesar para ver si es capaz de permanecer firme en esa fe que desde los primeros versículos el escritor de este libro presenta. Y en un momento, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando también Pedro nos explicaba perfectamente cómo él llega a un momento donde tiene que expresar lo que tiene adentro, llevar esa queja delante de Dios, ante Dios, como bien los salmos también lo presentan. Ahora en el final del capítulo 2 aparecen 3 amigos. Y ya en el capítulo 32 se va a sumar un amigo más, que van a venir con sabiduría, que van a venir con una mezcla de teología y filosofía de antaño, a explicarle a Job el motivo de su sufrimiento. Esos 3 amigos, tengo que leerlo de mi tablet porque no son nombres muy comunes en Fuenla, pero los 3 primeros que aparecen al final del capítulo 2, y es donde nosotros vamos a comenzar hoy nuestro estudio, ellos son Elifaz, Bildad, Zofar, y ya al final, capítulo 32, al final del libro, se va a sumar un amigo más llamado Eliú. Ellos aparecen de repente ahí, están una semana en silencio, escuchando el lamento de Job, compadeciéndose con él, pero a partir del 8º día, en el capítulo 4, ya el primero comienza a hablar. Y la explicación que ellos tienen al problema que Job está atravesando es lo que posteriormente la teología definió como la teología imperante de la retribución. Es decir, Job, lo que estás padeciendo es por causa de algún pecado oculto que no confesaste. Job, lo que estás sufriendo es porque hay algo que el soberano quiere enseñarte, pero para ello primeramente tienes que arrepentirse. Ya luego en el capítulo 32 se va a sumar Eliú.
Y Eliú le va a decir, mirá Job, el problema no es tanto la ley de la siembra y la cosecha, que luego Pablo habla en el libro de Gálatas. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre cosecha tarde o temprano va a recoger. Luego aparece Eliú y le dice, no, Job, el problema no va tanto por ahí. Yo tengo la información, yo tengo la sabiduría, tu problema es la soberbia. Y Dios tiene que tratar con tu moral, y Dios tiene que tratar con tu vida, porque en algún momento, tal vez por ser un varón temeroso de Dios, apartado del mal, por tener una familia excelente, por ser un hombre rico, próspero y demás, tal vez Dios quiere tratar con tu orgullo. Y como consecuencia, todo lo que estás viviendo es consecuencia también de eso. Así que en un diálogo tenso entre un amigo y otro amigo, en unas semanas de reflexión donde yo no encuentro poesía más hermosa que la de estos amigos. Yo solamente me voy a detener hoy en unos versículos, pero luego te aconsejo que lo leas. Pero en definitiva todo va a llevar a esta ley, a esta teología de la retribución. Uno de ellos llamado Elifaz, en el capítulo 4, versículo 7, solo quiero dejarte algunos versículos para que podamos entrar en materia. Le va a decir a Job, después de esa semana de silencio, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Job, ¿hay algo en tu vida que no está bien? Explícame, ¿qué inocente se ha perdido? O sea, ¿dónde entra en la teología? ¿Dónde entra que un recto, un hombre temeroso delante de Dios pueda ahora sufrir? Y este amigo también ignora la conversación llevada a cabo en el cielo, donde ya en el capítulo 2, versículo 3, había quedado claro que Dios viene a probar a Job sin causa. No hay ninguna causa para su sufrimiento, excepto que su fe ahora está siendo puesta en juego. Y Dios quiere ver esa fe de Job. Por eso el tema no es tanto el sufrimiento, el tema es la fe a través del sufrimiento. Y estos tres amigos, sumado al cuarto, van a desarrollarlo durante prácticamente más de 30 capítulos. Después de haber visto el prólogo, el libro va a terminar con un epílogo donde Dios va a salir ahora con una intervención divina a intentar ahora explicarle a Job mediante preguntas todo lo que él ha atravesado, pero entre un punto y otro punto hay toda una serie de diálogos donde, repito, yo no encuentro más sabiduría en toda la Biblia que en este diálogo. Por eso los amigos de Job no son falsos profetas. Me gustaría tener como vecinos a los amigos de Job. Y luego al final vas a entender por qué. Porque a veces los hemos tratado, no, pero esta gente lo que dice está mal. No, escúchame, si querés que en la vida te vaya bien, lee el discurso de los amigos de Job y ponelo en obra. Dice uno de ellos, llamado Bildad, por dejarte otro versículo ahí para que medites. Capítulo 8, versículo 5. Fíjense qué sabiduría hay acá. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Escúchame, ¿querés que te vaya bien en la vida? ¿Querés que tu empresa salga adelante? ¿Querés tener una familia bendecida, modelo delante de Dios? Bueno, busca a Dios de mañana, búscalo de corazón, sé recto en tus caminos, porque ahí está la clave. El problema es que está sacado de contexto. Es una verdad que él está diciendo. Job, si tú de mañana haces esto, pero el problema no va por ahí. El problema tiene que ver con una conversación donde Dios ahora está probando la fe de Job. Y donde ahora estos amigos de Job, que aclaro, en la fiesta venían todos los amigos, pero cuando hay momentos de dolor solamente 4 aparecieron. Y a veces también nos enfocamos mucho en lo malo, qué falta de compasión, qué falta de sabiduría. No, escúchame, al final estuvieron ahí y comienzan ahora a teologizar, pero el problema es que al sacarlo de contexto ellos están rozando con la soberbia, con querer explicar algo aquí debajo del sol que pertenece a una sabiduría infinitamente mayor. Y como yo siempre digo, al ver a los amigos de Job,
el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Cuando queremos explicar asuntos existenciales que solamente pertenecen a los misterios, o como diría Pablo, a la indescifrable e inescrutable sabiduría de Dios. Es ahí donde ellos quieren entrar. Es como a veces nosotros charlamos sobre ciertos temas que pertenecen a esa sabiduría mayor, pero pretendemos nosotros ahora, delante de otros, tomar la verdad absoluta. Cuando una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la teología. Cuando una cosa es lo eterno, lo infalible, lo inspirado por Dios, cuando por otro lado ahora el hombre en base a eso intenta responder a misterios existenciales. En este caso es el sufrimiento. En el libro de Eclesiastés es el sentido de la vida. A veces hay tanto para explicar, pero una cosa es lo inspirado, lo eterno, lo infalible. Otra cosa es donde nosotros como seres humanos metemos la mano y hacemos nuestra teología. Y hay gente que ha llegado a matar por causa de su creencia. Mirá el mismo apóstol Pablo, que estaba dispuesto a ir casa por casa arrastrando cristianos a la hoguera, a la muerte o a donde sea por causa de su doctrina. La Inquisición. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos parado en ese lugar de tomar lo eterno, lo infalible, misterios que solamente pertenecen a Dios? Y querer ahora, mirá, te voy a explicar en qué se trata esto. Entonces nos vamos a un polo izquierdo, donde queremos o intentamos explicar lo inexplicable. ¿Cómo Dios permite una pandemia? ¿Cómo un Dios que aparentemente controla todo se le escapa un virus de un laboratorio? ¿Cómo Dios ahora permite una guerra como esta? Que alguien me decía el otro día, bueno, pero si la tercera guerra mundial se lleva a cabo, acá no queda nadie. De acuerdo. Pero entonces, ¿y el Dios soberano ese que controla todo, que sustenta el universo con la palabra de su poder? Y yo le decía, mirá, a lo mejor, no sé, en lugar de enfocarnos tanto a orar para que esto pase y demás, lo cual está bien, ¿por qué no comenzamos a reflexionar? Tal vez, si cabe la posibilidad, que su venida está cerca, por ejemplo. Y que el futuro del hombre, que el futuro de esta tierra no depende del dedo de un hombre que pueda darle a un botón. Al final el Dios soberano y providente está llevando todo esto hacia un cumplimiento final y perfecto. El punto es, ¿cómo le explico yo a una persona con una mente finita misterios como esto? Yo hablaría con un amigo de Job y le diría, mirá, lo que está diciendo está muy bien, pero explícame, ¿no será que a lo mejor está llegando a un punto donde no te toca llegar y el mismo Dios quiere llevar a Job a otro punto donde sí va a encontrar la respuesta a preguntas como esa? Cuando Jeremías en el libro de Eclesiastés, en el libro de Lamentaciones, vio a toda una nación cómo iba llevada cautiva a Babilonia, el templo destruido, el pueblo de Dios en manos de un rey pagano como Nabucodonosor. Jeremías escribe en el libro de Lamentaciones, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Explícale eso a una persona. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. No hay dualismo. Hay un Dios soberano que reina y gobierna. Y debajo de ese rey soberano, lo visible, lo invisible, lo humano, todas esas luchas y confrontaciones que nosotros vemos, a las cuales muchas veces debemos acudir a Dios para poder dar una respuesta. En el libro de Eclesiastés, el sentido de la vida, Salomón no entiende en un momento de su vida cómo hay hombres malos que llegan a 80, 90, 100 años y jóvenes buenos que se van rápido. Capítulo 7, verso 15 de Eclesiastés. He visto una vanidad más. Justo hay que perece por su justicia e impío que por su maldad alarga sus días. No entiendo, dice Salomón. No entiendo por qué hombres justos, hombres buenos. Marcos hablaba el otro día de Dietrich Bonhoeffer, 39 años creo, 15 días ahorcado antes de que termine la guerra. Pero tanta teología tenía para aportarnos. Uno de los teólogos más relevantes del siglo XX, 39 años.
y otros dictadores, déspotas, tiranos, terminaron su vida con 90, 100 años, escondidos en algún país exótico. Salomón ve eso debajo del sol y dice, no, es que no entiendo. El mismo Job cayó en una crisis similar. En el capítulo 23, Job comienza, claro, ahora está escuchando el mensaje de sus amigos, y él en el capítulo 23 nos va a decir, quiero saber dónde se sienta Dios, quiero encontrar su silla, quiero ir y hablar con Él, quiero demostrarle que soy inocente, quiero escucharlo a Él, a pesar de que no sé si Él me va a escuchar. Él abre su corazón y comienza ahora a intentar entender el porqué de su situación. O como decía el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, indescifrable e inescrutable son sus juicios. Hay temas teológicos, hay temas trascendentales debajo del sol que nosotros no podemos explicar. Pero luego está el otro polo, el polo de la indiferencia. La persona que, como no podemos explicar, todo le da igual. No sé si conoces a alguien así. Lo que tenga que pasar, que pase. ¿No? Me acuerdo una vez, después de dar creo que 1 hora y media, sobre la escatología, sobre las diferentes escuelas de interpretación y demás. Una persona ahí levanta la mano y dice, pero escúchame, pero si al final lo que va a pasar, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué si al final y uno no sabe si... Claro, es como Jonás. La diferencia entre Job y Jonás es que Job quiere saber por qué. En cambio, Jonás se tira debajo de un enebro y dice, bueno, pero al final no entiendo nada de lo que pasó, porque se arrepintieron, pero al final, mira, Señor, me tumbo acá, matame, y finalmente lo que tenga que pasar, que pase. Y yo digo, qué malo es tanto estar en un polo como en el otro polo. En el polo de querer, como los amigos de Job, explicarlo todo y encontrar un porqué a todo lo que sucede aquí debajo del sol. Y qué malo y aburrido también, porque al menos acá el diálogo se torna interesante y uno puede charlar y debatir. Pero qué malo es cuando uno se encuentra con gente así indiferente. Pero me da igual si al final, y lo espiritualizan, si Dios tiene el control y al final, ¿para qué? Si esto al final va a terminar así, ¿para qué? Y uno dice, bueno, ¿y dónde está el punto en el que nosotros debemos caer? Y creo que el capítulo 27, verso 11, es el punto donde el libro ahora, después de leer, no sé cuántos han leído el libro de Job de corrido, no a manera devocional, tipo la escarcha que uno va, no, sino corrido, ¿no? Que uno lo lee, empieza a leer, y de repente llega un punto en el capítulo 27, verso 11, donde parece ser que ahora uno llegó al 27:11, acá está la explicación del libro, acá está la tesis del libro. Donde Job dice, se dirige a sus 3 amigos, todavía el cuarto, el otro no apareció, y le dice, yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el Omnipotente. En otras palabras, después de tanta tensión acumulada de este lado del polo, Job y sus amigos en ningún momento se fueron a la indiferencia. Ellos están aquí intentando explicar lo inexplicable en una tensión que uno tira para la inocencia y el otro para la ley y la teología de la retribución. Job llega un momento que dice, no, se termina la tensión. Ahora yo voy a explicar la mano de Dios, yo voy a explicar la forma en la que Dios obra. Yo les voy a explicar a ustedes la forma en la que Dios obra. Y si uno lee el libro de corrido, llega a este versículo y dice, bueno, 27:12 me va a mostrar el camino y se terminó la tesis. Pero claro, luego uno que tiene conocimiento sabe que Job tiene 42 capítulos. Y vamos a ver que de este 27, luego va a venir el otro amigo y al final la tensión, o sea, vuelve la tensión hasta el capítulo 38, donde Dios aparece en escena y Job tiene que poner la mano en su boca y escuchar el obrar de su mano. Pero uno llega a este versículo y parece ser que, claro, ahora Job me va a explicar todo. ¿Cuántos quieren saber cómo obra Dios? ¿Sabes lo que es decirle a una persona como yo? Te voy a explicar cómo obra Dios. Mira, no importa la hora que sea, yo voy a tu casa y te escucho. Porque al igual que Salomón hay cosas que veo y todavía no entiendo, y no quiero esperar a llegar a la Nueva Jerusalén para saberlo. O al cielo, hay cosas que veo, yo quiero saberlo ahora. Y ahora Job me dice, mira, te voy a mostrar dónde vas a encontrar esa sabiduría infinita. Te voy a explicar cómo Dios obra de este lado del sol. Sí sabemos que Él es providente,
Sí sabemos que Él es soberano, que Él reina, que Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Ahora Job le dice, yo te voy a explicar los planes de Dios. Y de repente el libro se ve interrumpido con un poema de autoría desconocida, capítulo 28, donde en ese poema se nos invita a descubrir esa sabiduría mayor que responda a las preguntas existenciales de tu vida. Se nos invita a reflexionar en dicho poema, repito, de autoría desconocida. Es como que el libro se ve interrumpido. Uno espera que a partir del 27:12 Job comience ahora a responder cómo obra Dios, pero de repente uno choca con este poema, que luego en casa te invito a que lo leas entero. Yo voy a detenerme en algunos versículos y vamos a proyectar algunos para no marearnos. Pero al final en ese poema del capítulo 28, Job nos va a mostrar dónde encontrar esa sabiduría infinitamente mayor que nos permita responder a preguntas de por qué Dios permite esto, hace aquello, y podamos caminar en estos tiempos difíciles de una manera sabia. Y Job choca con este poema que está dividido en 3 bloques. Así como hubo 3 discursos de sus amigos, Elifaz, Zofar, Bildad, hay 3 bloques ahora en este poema, donde en este poema nos vamos a encontrar primero a un hombre con la habilidad, con la maña, con la capacidad de llegar a lugares donde ningún ser humano había llegado. El segundo bloque nos va a mostrar a otro hombre con todos los recursos que un ser humano pueda tener para alcanzar algo. Y el tercer bloque nos va a llevar a Dios, que es donde yo quiero llegar. Porque el punto está ahí. El punto es que toda esta teología de los amigos nos guía a Dios. Como yo siempre digo, si la teología no te guía a Dios, guarda el libro que se llene de polvo y no lo abras nunca más. Si la tarea que haces del instituto bíblico, si el devocional que haces a la mañana, si tu oración que haces antes de dormir no te acerca un poquito más a Dios, al final lo que estás viviendo es una de las tantas religiones más. Yo tengo que entrar ahora en este poema, debo reflexionar en el diálogo de los amigos, pero ¿dónde voy a poder encontrar esa sabiduría infinitamente mayor? Yo tengo que llegar a Dios. Ahora, ¿cómo llego a Dios? ¿Cómo llego a Dios? Entonces quiero que veamos rápido los 2 primeros bloques. El primer bloque me habla de lo que yo llamo el artesano. El hombre que hace 4000 años atrás, parece ser que el autor de Job está hablando de los hijos de Tubal Caín, que dice el libro de Génesis en el capítulo 4 que eran artífices de toda obra de bronce y de hierro, lo que hoy conocemos nosotros como los mineros. El poema comienza hablando del artesano, del minero, que tiene la habilidad, la inteligencia, escúchame, te estoy hablando de hace 4000 años atrás, aproximadamente, donde el ser humano es tan inteligente y está tan capacitado que, como bien leemos en el versículo 1 y versículo 2, dice, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro el lugar donde se refina, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. ¿Qué es lo que Job va a presentar ahora? La capacidad que tiene el hombre en encontrar riquezas en los lugares más recónditos. Hace 4000 años atrás, sin las maquinarias que nosotros tenemos hoy. ¿Vieron cuando en tu casa levantan la calle y luego al año, yo no sé qué, la municipalidad, levantan y vuelven otra vez? Levantan el cemento de la calle y vienen esas máquinas ahí que de repente empiezan a levantar con las filomenas. ¿Se acuerdan el problema que tuvimos con las filomenas? Que no había máquinas y ahora ¿qué hacemos sin máquinas? Bueno, escúchame, hace 4000 años atrás el hombre está tan capacitado y es tan inteligente que puede llegar a los lugares más recónditos y encontrar riquezas, encontrar oro. Y tomar ese oro y comenzar a limpiarlo y ponerlo en un crisol para que se refine. Dejarlo 5 días y 5 noches en calor para luego poder dejarlo enfriar y venderlo a un mercader.
El hombre está tan capacitado que no sé cómo lo hace. Luego te invito a que leas versículo 3, versículo 4, versículo 5 de este poema. Sin maquinarias es capaz de hacer túneles hacia el fondo de la tierra, donde la vista del águila, dice el poema, no llega, donde aún el animal más perdido que pueda estar por ahí, donde el animal no llega, ahí llegó el hombre. Y comienza ahora de una manera inteligente a cavar y hacer canaletas y poder llegar, y de repente empieza a salir agua de la roca dura y sabe que en esa agua lo que está indicando es que hay oro cerca, y cuando llega el oro tiene que ver la manera de que el agua ahora no eche a perder el trabajo. Entonces el poema nos va llevando cómo tiene que hacer una galería debajo de otra galería para que el agua baje. Y yo leo eso y digo, wow, 4000 años atrás. Y hoy tengo esto en mi mano, oro. O al menos eso me dijo mi cuñado que me lo regaló. Luego no sé lo que es. El de novio y el de, este fue mío, regaló mío este de mi cuñado. Y lo tengo ahí. Pero ¿cómo el hombre llega a eso? Bueno, mirá, tenés que ver la sabiduría que tiene el hombre para llegar donde nadie llega. ¡Wow! Y nosotros a veces nos comemos la cabeza cuando se nos rompe el grifo y ya no sabemos qué hacer. Bueno, el hombre llegó hasta ahí abajo. Ahora, versículo 12. Muy bien, campeón, llegaste ahí. Aprendiste a fundir el oro, a venderlo. Tremendo los amigos, los hijos de Tubal Caín. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? O sea, el hombre llega a los lugares más recónditos, es hábil para encontrar oro, es hábil para buscar la manera de refinarlo, el cobre, el hierro. Pero ¿dónde está la sabiduría? La sabiduría. Porque los amigos de Job tenían sabiduría, y mucha. Pero una cosa es sabiduría, otra cosa es la sabiduría, es decir, la sabiduría de las sabidurías que responda a preguntas como las que Job quiere encontrar respuesta. Es decir, el punto es el siguiente: en los amigos de Job hay mucha sabiduría, pero al final la sabiduría que pone de relieve los problemas que está viviendo, no, es que ahí no podemos hablar con este hombre. Sí, es muy inteligente para encontrar oro, plata, tal vez es el hombre más sabio hace 4000 años atrás, pero la sabiduría no está ahí. Es decir, tiene la capacidad de encontrar riquezas, pero no es capaz de responder a la pregunta, ¿por qué estoy aquí, por ejemplo? Que al final ese era el tema de los grandes pensadores y los grandes sabios, que morían con más preguntas y con más dudas. Estaba leyendo hace unos meses atrás a Søren Kierkegaard, tremendo filósofo, aportó muchísimo a la teología, y él hablaba que para descubrir tu yo hay que encontrar la síntesis entre lo infinito e infinito, lo temporal, lo eterno, y cuando el hombre recién descubre su yo, el ser o no ser, el cogito ergo sum, el pienso, el luego existo, tremendo. Pero el tipo se murió con 42 años, enfermo, deprimido, sin encontrar respuestas básicas como el por qué estoy aquí en la tierra. Y escribieron libros, Platón, Sócrates, tremendo, pero al final se iban de esta vida con más preguntas. ¿Por qué? Porque sí tenían sabiduría, pero hay una sabiduría que trasciende a toda sabiduría. Y es donde Job quiere llevarnos, o es donde el libro quiere llevarnos en este poema. Y parece ser que a partir del versículo 12, cuando el artesano choca con esta pregunta, o sea, ¿dónde está la sabiduría? Versículo 13 y versículo 14 como que te entra más la frustración, porque el versículo 13 dice, no conoce su valor el hombre, ni esa sabiduría se halla en la tierra de los vivientes. Es decir, el abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. Es decir, vayas donde vayas, podés excavar y llevar al mismo abismo de la tierra. Artesano no lo vas a encontrar ahí. No hables con el artesano para encontrar las preguntas existenciales a tu vida. No hables con él. Entonces aparece en escena un segundo bloque. Yo quiero llegar al tercero. Pero si has venido hoy, estás buscando esa pregunta existencial, es el por qué el sufrimiento y por qué pasa esto y por qué lo otro y qué va a pasar y si esto y si lo otro. Bueno, pero al final, mirá, te va a llevar un segundo a ver si el problema no se trata de sabiduría, de capacidad, de inteligencia, a ver si el tema está en el dinero. Y yo lo llamo a este segundo, el mercader, que todos sus ahorros, todas sus riquezas
Algunos dicen que el libro está hablando tal vez de Nimrod, el famoso constructor de la Torre de Babel, que era el poderoso de la tierra. A ver si con todo el dinero del mundo, ya que no tengo la habilidad y la capacidad para encontrarlo, a ver si se trata ahora de poder comprar la sabiduría. Como pasaba con Salomón, con la reina de Saba, que cuando yo hice una vez la matemática con una calculadora de la cantidad de presentes que ella y otras naciones venían a buscar a Salomón en Jerusalén para consultarle problemas en cuanto a la sabiduría, yo hice una vez la cuenta matemática y dije, madre mía, lo que hay ahí, pero resulta que el poema me va a decir que tampoco está ahí. Que el mismo Salomón, que fue el hombre más sabio de la tierra, si hubiera tenido y hubiera experimentado la sabiduría, no hubiera nunca terminado escribiendo el libro de Eclesiastés, por ejemplo. Donde es el diario de un anciano que dice, sí, es que yo lo sabía todo, pero al final el sentido a la vida, el provecho del hombre aquí debajo del sol, al final tuve que llegar a la ancianidad para poder encontrar la verdadera sabiduría. Y en este segundo bloque, que luego te invito a que leas, el autor de este poema, que espero algún día conocer. Hay tanto para poder entrar. Él habla de materiales, de piedras preciosas. Marido, si alguna vez querés hacerle un buen regalo a tu mujer, regalale oro de Ofir. ¿Qué es? No lo sé, pero dicen que es de lo más caro. Que es una especie de piedras preciosas de color pálido semejante a las uñas del hombre. Pero al final, mirá, podés llegar con eso. Va a hablar de diamante, de oro, de coral, de perla, de topacio, de oro fino. Pero al final este segundo bloque, este hombre, el mercader, el que quiere comprar esa sabiduría, va a chocar con la misma pregunta. Versículo 20. ¿Dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? La misma pregunta que la anterior. No se trata de dinero, de poder ahora. Es decir, es como que Job... El libro nos va a llevar a una reflexión. Podés buscar en los lugares más recónditos, pero ahí no vas a encontrar la sabiduría que te va a llenar, que te va a satisfacer. Podés acumular todo el oro del mundo, pero al final la necesidad va a seguir siendo la misma. Y por eso yo entiendo por qué hay ciencias que han tenido su auge a lo largo de la historia, como la filosofía, la teología, las escuelas del pensamiento, porque el ser humano, uno lee el libro de Eclesiastés y al final uno entiende que el ser humano fue creado ya con esa pregunta existencial, con una mochila pesada que el hombre no se puede quitar hasta que encuentra el verdadero sentido y por qué al del todo. Es la mochila que se está intentando quitar Job. Él ya ha escuchado respetuosamente a sus amigos, él ha entrado en una crisis de queja ante Dios, él quiere saber dónde hallar a Dios, él quiere quitarse la mochila, pero ahora en este poema nos muestra que por muy capacitados que sean sus amigos, que por mucha inteligencia que tenga el hombre para llegar donde otros no llegan, que por muchas riquezas que pueda acumular, al final hay que pasar y llegar al tercer bloque, a Dios. Hay que ir al origen. Y recién en el poema, después de llevarnos de un bloque a otro bloque, después de transicionar del hombre más sabio, más inteligente al hombre más rico, al final llegamos, capítulo 28, verso 21 al 28, donde ahora entra Dios en escena. Y uno puede llegar a decir, cuando lee el libro de corrido, bueno, pero si yo vengo leyendo que en el capítulo 1, los primeros versículos, este Job era temeroso de Dios, apartado del mal. Sí, pero ahora nos invita a una reflexión. Y a partir del versículo 21 va a decir, mira, la sabiduría no está en el reino de los vivos. Tampoco en el reino de los muertos. Él va a hablar del reino de los vivos, todo lo que un ojo viviente puede ver, el reino de los muertos, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros ojos. Es tremendo cómo el poema nos va llevando. Y nos va a decir dónde sí encontrarlo. ¿Dónde puedo encontrar esa sabiduría infinitamente mayor? El poema nos va a llevar, ¿sabes dónde lo vas a encontrar? Versículo 23, dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios entiende el camino de esa sabiduría. Y no solo lo entiende, sino que conoce su lugar. Y yo levanto la mano y digo, Señor, llévame a ese lugar. Y que entienda hasta donde pueda entender.
Llévame a ese lugar y mostrame la manera en que puedo explicarle ahora a mi hijo de 8 años por qué una pandemia, por qué una guerra y por qué otras cosas que suceden si nosotros le enseñamos acerca de un Dios soberano y providente que reina. Señor, llévame a ese lugar y explícame. Y el poema me dice, ¿sabes qué? Reflexiona un poco. Y fíjate que no se trata de la sabiduría de Platón, no se trata de ir a una escuela de libre pensamiento. Mira un momento cómo Dios creó al universo. Contempla un poco la creación y fíjate cómo Dios en la creación, cuando dijo sea la luz, trazó por medio de su sabiduría un camino para que las leyes de la naturaleza participen y tengan actividad bajo su intervención. A ver, Raúl, no filosofes tanto, explícame. ¿Sabes de qué va a hablar el poema? Al final, cuando yo veo la creación, cuando yo veo todo lo creado, la creación me muestra que es Dios el que da la fuerza al viento para que sople. Cuando yo analizo la creación, entiendo que Dios determina los litros de agua que deben de llover. Todo esto en el poema. Cuando yo miro la creación, veo que Dios le dice al trueno dónde tiene que nacer y dónde tiene que caer. En otras palabras, el poema te lleva a reflexionar un poco y decir, mirá, ¿sabes por qué el viento sopla? ¿Sabes quién determina la fuerza del viento? Mirá Dios. ¿Sabes quién determina cuántos litros de agua van a caer esta próxima semana? Dios. ¿Sabes quién le dice al trueno, al relámpago, dónde tiene que nacer y dónde tiene que morir? Dios. No son las leyes de la naturaleza las que gobiernan. No me vendas la historia de que hay leyes creadas al azar que le dicen que el sol tiene que salir en el este y ponerse en el oeste. No, hay un Dios soberano que creó eso y por medio de su sabiduría infinitamente mayor lo sustenta. El sol no sale por el este y se pone en el oeste porque las leyes de la naturaleza fueron establecidas así. No, Dios le dice al sol por la mañana temprano que salga y Dios le dice al sol por la noche que se ponga. De esa manera, dice el Salmo 19, nos muestra su gloria, su poder. Y yo al contemplar ahora esa sabiduría de Dios, yo puedo comenzar a percibir un poquito. Hay un Dios detrás de esto. O sea, pensá un poquito, reflexioná. Si el sol estuviera unos centímetros más abajo, nos quemaríamos todos. Si el sol estuviera un poquitito más arriba, todos congelados. Si la luna esta noche se mueve unos centímetros a la derecha o a la izquierda, mirá, habría tsunamis por todo el mundo. Ahora, ¿quién regula eso? La sabiduría de Dios, dice el poema. Y si no lo ves, estás ciego. No me vengas con las leyes de la naturaleza. Que hubo una explosión y al final, escúchame, ponete a mirar un poquitito, no te digo con los ojos espirituales, con los ojos naturales. El poema te invita a mirar un poco eso. O sea, ¿sabés lo que es determinar la fuerza del viento? Si nosotros no sabemos ni de dónde se origina. Yo cuando era chico pensaba que el viento se originaba, que las ramas del árbol se movían y eso, no, pero al final no va por ahí. La cantidad de agua que tiene que caer, el rayo que... Bueno, ese es Dios. Y el hombre lo puede percibir. Pero acá viene un choque más. Yo no puedo alcanzar a Dios. Puedo percibir su sabiduría. Puedo percibir su poder. Pero mientras yo esté en este cuerpo hay cosas que no... Es decir, si intento alcanzar a Dios ahí y entender a Dios, al final me va a pasar lo de Asaf en el Salmo 73, cuando él quiere entender por qué el impío prospera y demás, al final Asaf dice, no, pero querer llegar ahí me vuelvo estúpido, soy torpe, no llego. Como decía el teólogo Karl Barth, Dios es el enteramente otro. He tenido que ver tutoriales para entender eso. ¿Qué significa que Dios es el enteramente otro? Que no podemos llegar. No puedo llegar a Dios. Job dice en el capítulo 9, versos 14 y 16, ¿cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de él? Porque aunque yo tuviera razón, no podría responder. Tendría que implorar misericordia de mi juez. Verso 16 del capítulo 9, si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz, dice Job. Porque Dios es el enteramente otro.
Porque Dios es el trascendente. Yo puedo percibir su sabiduría, pero no puedo alcanzar a Dios. Entonces, ¿en qué quedo? Job, me acabas de decir que me vas a explicar la mano de Dios. Job, me acabas de decir, y este poema entró ahí, me acabas de ilusionar y me acabas de decir, mirá, te voy a explicar el obrar de Dios, los planes del Todopoderoso. Entonces resulta que yo en la creación y en todo eso creado puedo percibir a Dios y puedo alabarlo. Pero si yo quiero poseer esa sabiduría, apropiarme de esa sabiduría, versículo 27, versículo 28, dice, entonces la veía Dios. Porque uno dice, bueno, si el hombre no la puede alcanzar, ¿por qué ese afán de querer alcanzarlo? Porque esa sabiduría existe y porque el ser humano tiene la necesidad natural de alcanzarlo. Entonces Dios dice en el versículo 27 que la veía, la manifestaba, la preparó y la descubrió también, la reveló también. No es el hombre el que descubre a Dios, es Dios que se revela al hombre y le dice ahora al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. No vas a llegar a Dios mientras estemos en este cuerpo. No vas a alcanzar esa sabiduría infinitamente mayor, pero Dios preparó el camino, Dios la reveló y te mostró el lugar donde poder llegar. ¿Dónde? Así como la sabiduría. Dios trazó su sabiduría infinitamente mayor y las leyes del universo por medio de Él lo sustentan. Si el ser humano quiere alcanzar esa sabiduría, tiene que alinearse con otra ley, la ley moral de Dios. Temer a Dios, apartarse del mal, temer a Dios, guardar sus mandamientos. Es decir, ¿sabes dónde vas a encontrar la respuesta existencial a tu vida? Dice Job, dice el poema, teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios. Ponete debajo de Dios. Sumisión, obediencia, el alfa y la omega de la sabiduría es el temor a Dios. Ya lo dijo Salomón en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ya lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, una vez que él atraviesa buscando el sentido de la vida en diferentes áreas aquí debajo del sol. Él va a llegar al capítulo 12 y te va a decir, ¿sabes cuál es el todo del hombre? ¿Sabes cuál es el lugar más alto donde el ser humano puede llegar? Para un deportista ganar un mundial, para un atleta colgarse una medalla, pero para todo hombre en general, ¿sabes cuál es el lugar más alto donde puede llegar? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre, te dice Salomón. Y podríamos hablar una prédica entera de lo que es el temor de Dios, pero yo te la voy a resumir. ¿Sabes qué es el temor de Dios en el contexto de Job? Porque luego podemos ir a Salmos. Job ya era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Lo que está diciendo el 28, este poema, Job ya lo vive. Ahora, ese temor de Dios tiene que ver, y permítanme que haga un juego de palabras. Así como en el 27:11 Job habló de la mano de Dios, yo les voy a explicar el obrar de Dios. Y me gusta ese concepto, la mano de Dios. Ese antropomorfismo. Y permítanme que rompa un poquitito las reglas de interpretación, la exégesis. Pero tomando ese versículo, ¿sabes qué entiendo yo por el temor a Dios? Lo relaciono con la mano de Dios. La mano de Dios tomándote de tu mano, como le pasó a Pedro en Juan 21. Muchacho, cuando eras joven te ceñías y ibas donde querías. Mas cuando seas viejo, otro te tomará de la mano y te llevará donde no quieras. ¿Sabes qué es el temor a Dios? El temor a Dios es dejarse tomar de la mano de Dios. Pregunta, ¿quién tomó a Pedro de la mano aquella noche? Aquella mañana cuando fue llevado a ser crucificado. Porque Jesús le habló le dio a entender la muerte en la que él iba a morir. Pero no fue un centurión romano, no fue Nerón el que tomó de la mano a Pedro y lo llevó. Sino al final es el obrar de Dios. Es la mano de Dios. Es aceptar eso, que a pesar de que nosotros no podamos verlo, hay un Dios providente que nos toma de la mano. Y tal vez en estos años no lo has visto,
Pero independientemente de la circunstancia que has vivido, no has estado solo. Ha habido una mano que te ha tomado, que te ha intentado llevar a esa sabiduría, que no te ha dejado. Y es la mano de Jesús tomando la mano de Pedro y llevándole a lugares a veces desconocidos, lugares que uno no quiere, periodos de silencio. Pero en definitiva la verdadera sabiduría, la verdadera madurez espiritual, ¿sabes dónde está? En dejarse tomar de la mano por Dios y que Él nos lleve a los lugares que Él quiere. Ahí está la verdadera sabiduría. Y tal vez te ha pasado porque yo leo ese texto y siempre lo interpreté, lo de Pedro. Pobre Pedro, la sumisión a la que él estuvo expuesto. De hecho, dice la tradición que antes de martirizar a Pedro, fue la mujer crucificada. Y dice la tradición que las palabras de Pedro a su mujer fueron: recuerda las palabras del maestro. No fue una despedida ahí, ay, no. Mujer, recuerda las palabras del maestro. Recuerda lo que dijo. Alguien te tomará de la mano y te llevará a lugares desconocidos, lugares que no quieres. Y uno puede verlo como, wow, qué sumisión de Pedro. Yo lo veo como qué alivio. Qué alivio saber que hay alguien más inteligente que yo, que soy torpe, inútil para tantas cosas, tomándome de la mano y llevándome a esos lugares que verdaderamente tienen sentido y van a aportar algo a mi vida. Señor, soy tan torpe, tan, como decía Asaf, no tan necio. Tómame de la mano cada día, porque al final el temor de Dios comienza ahí. La verdadera madurez espiritual comienza ahí. Y te habrá pasado que a lo mejor te ha tocado meter toda tu vida en una maleta y dejar que Dios te tome de la mano y te lleve a lugares donde de oídas los conocías. Me acuerdo del 2003 a nivel personal, donde metí todos mis sueños, toda mi vida ahí, en una maleta del Carrefour de 30 euros de plástico. Estaba todo ahí. Yo iba a un lugar que no conocía, no sabía, pero sabía que había una mano guiándome, y fue ahí, en todo ese camino, donde Dios fue poniendo personas, circunstancias, y es dejarse tomar de la mano. Por eso, escúchame, los amigos de Job en mi equipo siempre. Porque al final me van a llevar a esto. Al final toda su reflexión, todo su diálogo, guiaron a Job a entender la mano invisible de Dios, el obrar de Dios de una manera misteriosa, que tienen que ver ahora con su temor. Bienvenidos a mi casa a cenar los amigos de Job. Háblenme. Leía de Bonhoeffer también, ya que lo mencionábamos. Los días jueves se reunían en Barcelona, mientras estuvo en Barcelona, a fumar, a beber cerveza y a hablar de teología. Te cambio el fumar y la cerveza por el mate y los alfajores. Y bienvenido a mi casa a hablar de misterios como estos. Bienvenido. No, hermano, pero ¿no te das cuenta que no hay nada nuevo debajo del sol? No, debajo del sol no, pero debajo de mi pequeño mundo hay muchísimo nuevo. Y yo quiero descubrirlo. Hablaba ayer con Marco y le decía, ¿sabes qué? Hay un hombre, que no voy a dar el nombre, escribió 9.000 páginas sobre la justificación. Y en esas 9.000 páginas habla incluso de lo que va a pasar con los animales en la Nueva Jerusalén. ¿Ustedes se creen que yo voy a esperar llegar a la Nueva Jerusalén para tener una idea de los animales? Yo quiero encontrar esas 9.000 páginas que están en inglés. Y voy a tener dos opciones. Impaciente como soy, o me apunto a un curso de inglés para entender esas 9.000 páginas, o voy a buscar a algunos de ustedes que sepan inglés y les voy a decir, mirá, háblame qué va a ser de los animales en la Nueva Jerusalén. Porque el libro habla de que toda la creación será restaurada. O sea, ¿ustedes se creen que yo voy a llegar ahí? Bienvenidos a mi casa a filosofar y teologizar sobre estos temas. Pero yo no me voy a quedar con las palabras de los amigos de Job. La voy a recibir, la voy a tomar y las voy a llevar debajo del temor de Dios. Y le voy a decir, Señor, tomame de la mano y explícame, revelame, enséñame.
enséñame. Tómame de la mano, llévame, enséñame. Como cuando Pablo le escribe a los filipenses y les habla de la glorificación. Él termina diciendo, mirá, algunos pueden pensar diferente, no hay problema. Con el tiempo, Filipenses 3:15, oro para que esto también os lo revele Dios. El libro de Job no responde al porqué de su sufrimiento si lo apartamos debajo de esta sabiduría infinitamente mayor. Y yo te invito en esta mañana a que si tenés preguntas, si hay cuestiones, hay luchas, hay queja ahí, en algún área, preguntas que a veces están ahí y algunos sí, y podés caer en el polo de la indiferencia, que pase lo que tenga que pasar, y sí, está bien, y vas a pasar próximos 10, 20, 30 años, y algún día veremos cara a cara y conoceremos como fuimos conocidos. Pero podés venirte a este otro polo, a este polo de la atención, del diálogo, de la discusión, para poder tomar información y llevarlo ahí a tu habitación, arrodillarte delante de Dios y con toda esa información y ese conocimiento sabio, como el de los amigos de Job, decirle, Señor, qué mejor alivio que dejarme tomar de tu mano y que seas tú el que me enseñe, el que me revele y me lleve a esos lugares desconocidos, duros, inhóspitos, pero saber que tú estarás ahí. ¿Cuántos quieren dejarse tomar de la mano del Señor? Nos ponemos en pie y quiero orar. Y me dirijo a aquellos que tal vez no lo has visto en este tiempo, pero ha sido la mano de Dios la que te ha traído hasta aquí. Ha sido la mano de Dios, llevándote a donde no quieres. Cuando eras más joven ibas donde querías. Pero Pedro, cuando seas más viejo, es la mano de Dios. Y yo oro para que lo puedas discernir, para que en esta mañana lo puedas ver. Situaciones que has vivido, intentando explicar un porqué, encontrar un porqué, y al final es Dios, el eternamente otro, el soberano, el providente, trazando el camino, mostrándome el lugar y diciendo, hasta aquí hemos llegado y quiero enseñarte más. Quiero revelarte más. Este poema es una bisagra a una intervención divina que va a haber al final del libro. Ya Job va a estar preparado. Es una bisagra que de repente él está en una tensión con sus amigos y es un alivio que ahora gira y se encuentra con Dios hablando cara a cara con él, Dios haciéndole preguntas para poder llegar finalmente al epílogo del libro, a la conclusión donde al final se responde todo. Un Dios teórico, pero ahora un Dios que conozco. Un Dios que me tomó de la mano en medio del sufrimiento, que me tomó de la mano y me hizo perderlo absolutamente todo, pero que estuvo ahí. Ahí está la verdadera sabiduría, en el temor a Dios. Y si venís por primera vez, alguien te tomó de la mano y te trajo. Créeme, no fue el vecino que te invitó, no fue que pasaste por la calle Sidro y viste luz y te metiste. Hay una mano que sustenta todo. ¿Cómo no va a sustentar nuestra vida? Y en esta mañana te invito a que lo conozcas. Al terminar la reunión, acércate acá debajo de la cruz para poder regalarte la Biblia, para poder orar juntos y que juntos aprendamos a ser tomados de la mano de Dios y transitar aquí debajo del sol. Señor, gracias en esta mañana porque tu mano nos ha traído hasta aquí, porque tu obrar lo vemos día a día, Señor. Porque podemos percibir la creación y ver que tu misericordia es nueva cada mañana. Porque al ponerse el sol puedo ver a un Dios que gobierna, que sustenta todo, dando órdenes para que este mundo, Señor, sea llevado hacia un cumplimiento final y perfecto, donde no hay margen de error. Pero ahora, Señor, dejar una vez más mi vida en tus manos, Señor. Enséñame a ver tu mano guiándome por esos lugares. Enséñame a aprender que se me revele esa mano poderosa, infinita, misteriosa de Dios. Como viendo al invisible en estos próximos días, en estas semanas, en estos próximos años. Guíame, Señor. Me tomo de tu mano y allá vamos juntos, Señor. No estamos solos.
No estamos solos, es tu mano. También en situaciones como estas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús.